Es un gusto que nos acompañes a este nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. Bienvenido. Damos las gracias al Dr. Guillermo Ramírez Núñez por acompañarnos el día de hoy como moderador. Médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School. Maestro en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc, así como doctor en Administración por la Universidad IEXPRO. Actualmente es director médico del Hospital Médica Campestre. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues el día de hoy continuamos con esta serie de 2 episodios relacionados precisamente al cáncer de próstata. Recordemos que durante el mes de junio se conmemora más que nada una concientización sobre el diagnóstico oportuno de este padecimiento que afecta a muchos hombres a nivel mundial. Vamos a hablar un poco de las estadísticas y sobre todo lo más importante, recordemos que la prevalencia de un cáncer se produce por un incremento desmesurado de un tipo específico de células. Y en este caso, pues la próstata no es la excepción. Se considera que a nivel mundial el cáncer de próstata ocupa entre el primero y el tercer lugar de las causas de función en varios países del mundo y justamente se considera un problema de salud pública. El problema principal de esto es el diagnóstico que en ocasiones puede ser tardío para brindar un tratamiento más adecuado. En el año 2020, en México se reportaron un promedio de 42.2 pacientes por cada 100,000 habitantes, lo cual es una cifra considerablemente alta para la población que tenemos actualmente en nuestro país. Y desafortunadamente, con los factores de riesgo que se encuentran presentes, pues esta cifra sigue incrementándose. La semana pasada hablamos de los métodos diagnósticos que existen actualmente para poder identificar de forma temprana el cáncer. Y pues el día de hoy vamos a darle continuidad hablando sobre el manejo del cáncer de próstata. Y pues para ello contamos con la presencia del doctor Miguel Alejandro Romo Randolph. El doctor es cirujano urólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es médico urólogo certificado, es certificado en trasplante renal, y actualmente forma parte del staff de Médica Campestre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a este webinar. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Pues bueno, el cáncer de próstata se considera en algunos países, incluyendo México, un problema de salud pública y lo más importante es un diagnóstico oportuno. Tratamientos, claro que existen, muchas alternativas, muchas viabilidades y pues bueno, el día de hoy estamos aquí para escucharlo, doctor. Perfecto. Sí, adelante. Gracias por la bienvenida. Bueno, pues yo les voy a hablar acerca del manejo del cáncer de próstata. Vamos a iniciar con una semblanza o con generalidades acerca del cáncer de próstata y posteriormente pasaremos a los tratamientos específicos para los diferentes estadios o diferentes etapas de la enfermedad. Empezamos con, ¿qué es la próstata? Bueno, sabemos que la próstata es un órgano glandular que se encuentra localizado en el hueco pélvico, se encuentra por debajo de la vejiga, por delante del recto, tiene un peso aproximado de 20 gramos, el tamaño o la forma semejante o similar al de una nuez. Las funciones de la próstata principalmente es la producción de líquido prostático. Este líquido va a contar con los nutrientes que necesitan los espermatozoides para su viabilidad y para que estos puedan ser fértiles o puedan fecundar en la pareja femenina. Y de forma secundaria puede ayudar al control urinario, ya que rodea a la uretra, que es el conducto por el cual se evacúa la orina. Esto da cierto soporte, cierto sostén, teniendo una función secundaria en la continencia urinaria. El cáncer de próstata rara vez produce síntomas cuando se encuentra en etapas iniciales o cuando está localizado. Ya cuando el cáncer progresa y se encuentra en una etapa localmente avanzada o metastásica es cuando comienzan los síntomas. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Bueno, puede condicionar alguna obstrucción en la uretra, alguna dificultad para la salida de la orina. Cuando esto se presenta de forma crónica puede desencadenar en que el paciente presente insuficiencia renal. Algunos pacientes pueden tener sangrado al emitir el semen o al eyacular. Puede presentar una disminución en el volumen eyaculado y algunos otros pueden condicionar impotencia. La gran mayoría de los síntomas que presentan pueden ser
digamos, poco específicos de la enfermedad, por lo cual se sugiere que el paciente acuda a revisión. Hablando en términos generales de epidemiología o de datos aquí en México, en el 2020 se detectaron o diagnosticaron 26,742 casos nuevos de cáncer de próstata y según datos proporcionados por el INCAN, mostraron que tiene una mortalidad de 13 defunciones por cada 100,000 habitantes, siendo un número considerable, como mencionaba el doctor Ramírez. En la parte derecha vemos un par de gráficas, en la parte superior vemos las gráficas en cuanto a la frecuencia de diagnóstico o el número de pacientes diagnosticados, tanto en sexo femenino y masculino. El cáncer más frecuentemente diagnosticado fue el cáncer de mama, seguido por el cáncer de próstata. Y en la gráfica de la parte inferior vemos en color verde que el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en diagnósticos en cuanto a neoplasias o cáncer en el sexo masculino, ocupando el segundo lugar el cáncer de colon y recto. Y pues la proporción o la diferencia entre uno y otro tipo de cáncer pues es bastante, como se puede apreciar en la gráfica. La edad habitual del diagnóstico, es raro que se detecte o que se presente en pacientes menores de 50 años. Se dice que menos del 2% de estos pacientes pueden presentarlo. Previo a la era del antígeno prostático, que esto se empezó a utilizar después de mediados de los años 80, generalmente previo a esta era, el diagnóstico se realizaba después de los 70 años. Se diagnosticaba generalmente en etapas avanzadas, ya los pacientes con una pobre calidad de vida o con muchos síntomas agregados, y pues la enfermedad realmente ya era muy evidente o muy obvia al momento del diagnóstico. Posterior a la era de cuando se empezó a emplear el antígeno prostático, se bajó la edad de diagnóstico. Generalmente la mayoría de los pacientes se siguen detectando después de los 65 años, se habla de un promedio de 67 años como la edad de presentación del cáncer de próstata, y en cuanto a la edad promedio de fallecimiento a causa del cáncer de próstata, se habla que ocurre esta a los 77 años. Con las detecciones más tempranas o más prontas del cáncer de próstata, hubo la necesidad de desarrollar nuevos tratamientos o de buscar alternativas de tratamientos para mejorar la calidad de vida o prolongar la vida de los pacientes que presentaban esta enfermedad. Se desconocen las causas del cáncer de próstata, aunque se sabe que hay varios factores que se asocian a un mayor riesgo para presentarlo. Se ha visto que ciertas variantes demográficas tienen mayor predisposición para que se presente el cáncer de próstata. Se ha visto que la población asiática la presenta con menos frecuencia, a diferencia de la población de Estados Unidos. Se ha visto el entorno demográfico, junto con otros factores locales que favorecen la génesis del cáncer de próstata. Por ejemplo, pacientes asiáticos que migran posteriormente a Estados Unidos, la frecuencia de cáncer de próstata se equipara o se iguala con los pobladores nativos de Estados Unidos. Entonces, ahí se ve que hay ciertos factores demográficos que favorecen la génesis o que el paciente presente cáncer de próstata. Los antecedentes familiares también es muy importante en cuanto a que el paciente presente cáncer de próstata. Se sabe que pacientes que tienen algún familiar de primer grado con cáncer de próstata es más frecuente que lo presenten, y se habla de un cáncer de próstata hereditario o de carácter hereditario en pacientes que cuentan con 3 familiares cercanos con cáncer de próstata. Esto aumenta el riesgo de presentarlo en forma importante. El factor hormonal también se ha estudiado o se sabe desde hace mucho tiempo que el cáncer de próstata está influenciado por la testosterona, que es la hormona predominante en el sexo masculino. Las células cancerígenas de la próstata se alimentan o favorece su crecimiento y digamos, el avance de la enfermedad prostática, la testosterona. Hay otros factores como los factores dietéticos que en menor medida también pueden favorecer o disminuir el riesgo de padecer cáncer de próstata. Para hacer la detección de cáncer de próstata, se sugiere que a partir de los 45 años, los pacientes que presentan o que tienen algún antecedente familiar de cáncer de próstata empiecen a hacer su detección. Esto se puede hacer a través de la toma de antígeno prostático y de la revisión urológica. Y
Si el paciente no presenta ningún antecedente familiar de cáncer de próstata, esta revisión o esta determinación de antígeno se sugiere que empiece a partir de los 50 años. En términos generales, esta detección o screening se tiene que hacer en pacientes que tengan una expectativa de vida de entre 10 y 15 años. Ya pacientes que tengan una expectativa de vida menor a este tiempo, no es conveniente o no se ven beneficiados del diagnóstico de cáncer de próstata. Para hacer el diagnóstico se puede hacer a través de la revisión urológica, esta es a través del tacto rectal. Este es un estudio o una exploración fundamental para poder detectarlo. Todo paciente que tenga sospecha de cáncer de próstata se tiene que realizar. Nos aporta muchos datos, nos aporta el tamaño de la próstata, la consistencia, si hay presencia o no de nódulos o induraciones o alguna asimetría en la glándula que nos pueda orientar hacia cáncer de próstata. El tacto rectal puede detectar menos del 60% de los cánceres de próstata, sin embargo, combinado con el antígeno prostático, aumenta las posibilidades de una detección oportuna o de una detección efectiva. El antígeno prostático específico es el examen de laboratorio por excelencia o más útil para poder hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué es el antígeno prostático? Es una proteína que se produce prácticamente la gran mayoría en la próstata o selectiva de la próstata. Tiene como función el licuar el coágulo seminal. Esto, digamos que su principal acción es en el ámbito de la fertilidad. Sin embargo, se encontró o se observó que los pacientes que presentan cáncer de próstata, los valores detectados en sangre de antígeno prostático se encuentran elevados. Sin embargo, hay otras causas que también los pueden elevar, por lo cual es indispensable corroborar o hacer una correlación junto con la exploración clínica, el interrogatorio, en pacientes que presentan un antígeno prostático elevado. Una vez que se detecta un antígeno prostático anormal y que en la revisión urológica se encuentran también anormalidades, un tacto rectal sospechoso, o que el paciente tiene algún factor importante para pensar que pueda tener cáncer de próstata, se puede hacer la biopsia de próstata, que es el estudio con el cual se confirma o se hace el diagnóstico definitivo del cáncer. Este se puede hacer a través de dos métodos, principalmente utilizado o guiándonos, apoyándonos por el ultrasonido. Puede ser a través de una biopsia transrectal guiada por ultrasonido o una biopsia de próstata transperineal también guiada por ultrasonido. También en pacientes que ya han tenido biopsias previas fallidas o negativas, se puede complementar con la resonancia magnética para tener una mayor precisión en la toma de las muestras que se van a biopsiar o se van a analizar. Una vez que se realizó la biopsia y se detectó que el paciente tiene cáncer de próstata, el patólogo nos dice qué estirpe es el tumor, qué agresividad tiene o qué tan indiferenciado es el cáncer. Ya una vez que tenemos el diagnóstico, sabemos que el paciente tiene cáncer de próstata, lo que tenemos que hacer es valorar la extensión de la enfermedad. Esto es determinante para ver cuál es el tratamiento más adecuado para el paciente. Vamos a hacerlo básicamente a través de 4 rubros para poder saber qué tan extenso está el cáncer o cuál es la localización exacta. Nos van a guiar el antígeno prostático, los valores de antígeno, entre más elevado esté, más sospecha de metástasis. Generalmente un antígeno arriba de 20 nos orienta a que el paciente ya pueda tener actividad tumoral fuera de la próstata. El tacto rectal también nos puede ayudar a ver o a darnos una idea si el tumor se encuentra localizado en la próstata o se encuentra con una enfermedad avanzada o localmente avanzada. La próstata la podemos sentir blanda, móvil, con un nódulo, y eso nos puede orientar hacia que el tumor nada más se encuentra localizado en la próstata. Sin embargo, en otros casos se puede sentir la próstata pétrea, firme, muy dura, y eso nos puede orientar hacia una enfermedad localmente avanzada o quizás metastásica, porque ya prácticamente toda la próstata está tomada. El resultado de la biopsia, dado por el patólogo, tiene un papel también importante para valorar la extensión, dependiendo de los datos que nos dé el patólogo, qué tan indiferenciado está el tumor, de los fragmentos o las muestras que tomamos, qué tanto porcentaje está afectado y qué
poca diferenciación tengan las células, eso nos guía o nos orienta hacia el tipo de cáncer o qué tan avanzado puede estar. Y a través de estudios de imagen podemos ver si el tumor se encuentra fuera de la próstata o se encuentra localizado en la próstata. Los estudios de imagen que empleamos para ver la extensión, el estudio inicial o principal es el gamagrama óseo. Sabemos que la próstata, el cáncer de próstata tiene una predilección hacia invadir hueso. Es un tejido que el cáncer de próstata migra fácilmente o hace metástasis, y la forma de identificar este tipo de lesiones es a través de un gamagrama óseo. A través de este estudio, las zonas que tengan actividad tumoral van a tener un aumento en la concentración del radiotrazador. Como vemos en la imagen de la derecha, así es como se observa un gamagrama, y las zonas que están con mayor captación o con una zona más oscura nos indican las zonas que son metabólicamente más activas y que tienen actividad tumoral, y de esa forma podemos darnos cuenta en qué partes del esqueleto está la actividad prostática y qué tipo de metástasis tiene. Generalmente la indicación para hacer el gamagrama son en pacientes sintomáticos o en pacientes que tienen un antígeno prostático arriba de 20, como les mencionaba, un antígeno elevado pues ya nos orienta hacia que la enfermedad ya está en un estadio más avanzado. Otros estudios de imagen que nos ayudan a ver la extensión tumoral está la tomografía computada y la resonancia magnética. Nos pueden ayudar para valorar la presencia de ganglios, principalmente en la región pélvica, y también nos pueden ayudar a observar si el paciente tiene extensión local del tumor, si está invadida la vejiga, las vesículas seminales o el recto, que son las estructuras más cercanas a la próstata. Si también el paciente tiene metástasis viscerales, el hígado es uno de los órganos que puede afectar el cáncer de próstata, pulmón es otro, y de esta forma pues hacemos un análisis se puede hacer del tórax, del abdomen, y de esta forma, y de la pelvis, y de esta forma ver si hay actividad tumoral fuera del territorio de la glándula prostática. Ya una vez que tenemos todos los datos necesarios para ver qué extensión tiene el cáncer de próstata, lo podemos dividir por etapas clínicas. Son 4 las etapas generales que se presentan. En una etapa inicial se denomina que el cáncer de próstata se encuentra localizado, como vemos en la imagen, la segunda imagen que nos presenta la diapositiva. Se ve una zona tumoral en la próstata, es un tumor localizado. En este punto se denomina un cáncer de próstata localizado. Más adelante, o si progresa o avanza la enfermedad, se puede determinar o denominar como un cáncer de próstata localmente avanzado, como es en la tercera imagen, que ya se ve que está afectando la vesícula seminal. El cáncer empieza a regarse o a propagarse hacia las estructuras adyacentes, puede propagarse hacia vejiga, hacia ápex, hacia la cápsula de la próstata, y esto indicarnos que ya se encuentra con una progresión mayor el tumor prostático. Y finalmente el cáncer de próstata se puede tornar metastásico. Esto nos indica que el tumor ya se encuentra fuera de la próstata, pero en territorio más lejano, puede estar en ganglios linfáticos, puede estar en hueso o en vísceras, como lo había mencionado. Después de un tiempo, el cáncer de próstata metastásico se puede tornar cáncer de próstata resistente a la castración, que de estos, así se le denomina a la etapa final de la enfermedad. El cáncer de próstata, como les había mencionado, es dependiente de la testosterona o es dependiente de la hormonodependiente. Al inicio responde el tratamiento al bloqueo de la testosterona, como lo vamos a hablar más adelante, y cuando después de cierto tiempo que se estuvo realizando este tratamiento, el paciente deja de responder, se le denomina que el cáncer de próstata se tornó resistente a la castración. Vamos a empezar con el tratamiento para el cáncer de próstata localizado. El tratamiento curativo que se ofrece en esta etapa es en la única etapa en la que el paciente puede quedar curado. Es importante por eso hacer la detección de forma temprana, para una vez que el paciente sea estadificado y se ha visto que se encuentra únicamente el tumor en la próstata, proporcionar o ofrecerle algún tratamiento el cual pueda brindarle una curación. Son prácticamente 2 los tratamientos que se ofrecen. El principal o el primario es la cirugía denominada prostatectomía radical,
Esta cirugía se puede hacer de forma abierta, laparoscópica o laparoscópica asistida por robot. Y otro tratamiento con fines curativos, que no es quirúrgico, es a través de la radioterapia. También en este tipo de pacientes se puede dar un tratamiento diferido, el cual se denomina actitud expectante o una vigilancia activa, las cuales vamos a ampliarnos en la siguiente diapositiva. El tratamiento diferido del cáncer de próstata localizado, en primera etapa puede denominarse actitud expectante. Esta se ofrece en pacientes que tienen una expectativa de vida corta, que tienen enfermedades graves, que comprometen mucho su salud, pacientes que tienen una esperanza de vida de menos de 10 años, que se sabe que el cáncer de próstata en estos pacientes va a ser indolente o que quizás va a fallecer por otra causa. En estos pacientes se espera para dar tratamiento, se vigila y al momento que el cáncer empieza a progresar o empieza a avanzar, se ofrece un tratamiento, pero va a ser sin fines curativos, nada más con fines de frenar la enfermedad, sabiendo que el paciente pues realmente no va a fallecer a causa del cáncer de próstata, sino por alguna otra enfermedad que pueda tener. La vigilancia activa se puede ofrecer en pacientes que tengan cáncer que sea de bajo riesgo, cáncer que por patología tengan que estén bien diferenciados, que sean de un comportamiento poco agresivo, que tengan también los pacientes una expectativa de vida de más de 10 años, pacientes que estén bien informados y que sepamos que van a llevar su vigilancia o su seguimiento médico con mucho apego, que no se van a perder de la consulta. En este tipo de pacientes podemos esperarnos para ofrecer un tratamiento curativo con la finalidad de que no sufran los efectos secundarios de los tratamientos curativos y en este caso se hace la vigilancia estrecha, se hacen revisiones prostáticas, se hacen determinaciones de antígenos, se pueden repetir biopsias y si se ve que empieza a progresar un poco la enfermedad, antes de que se torne metastásica, se ofrece un tratamiento con fines curativos, pero pues ya podemos ganar algunos meses o quizás 1 o 2 años sin que el paciente tenga que sufrir las consecuencias de un tratamiento curativo. En cuanto a los tratamientos curativos, como les había mencionado, uno es la prostatectomía radical o la cirugía y la otra es la radioterapia. En cuanto a la prostatectomía radical, consiste básicamente en extirpar la próstata en forma de bloque. Se quita la próstata, las vesículas seminales que se encuentran adyacentes o cercanas a la próstata y un poco de tejido circundante de la próstata. Esta se complementa con linfadenectomía. Esto quiere decir que se extirpan también los ganglios que están localizados en la pelvis, que son los que se afectan principalmente en las metástasis regionales del cáncer de próstata. Y este tipo de tratamiento está ofrecido o se le proporciona a los pacientes que tienen una expectativa de vida de más de 10 años, que no tienen enfermedades que comprometan su vida, que sepa o que se prevea que van a soportar una cirugía y que van a tener una recuperación adecuada. Y en este tipo de pacientes son los candidatos ideales para ofrecer una prostatectomía radical. Para ver cuál es la mejor opción de tipo de abordaje o de forma de realizar la prostatectomía radical, como les mencioné, está la vía abierta, laparoscópica y asistida por robot. Se han hecho estudios para comparar la cirugía prostatectomía radical abierta con la asistida por robot, que es, digamos, lo más actualizado en cuanto a tratamiento quirúrgico de cáncer de próstata. Se ha visto que los resultados oncológicos o de control del cáncer son iguales en ambas formas de abordaje. Por lo tanto, no se beneficia más un tipo de paciente, ni cirugía abierta ni por robot. La tasa de continencia urinaria después de las cirugías también se ha visto igual. Solo se ha visto una ligera mejoría o una menor porcentaje de disfunción eréctil en los pacientes tratados con prostatectomía radical asistida por robot, ya que el robot nos proporciona una mejor visión más detallada de las estructuras periprostáticas de los nervios cavernosos y de esa forma en pacientes muy seleccionados se pueden respetar y pueden preservar las erecciones sin ningún problema después de la cirugía. Otro beneficio que se le ha visto a la prostatectomía asistida por robot es que los pacientes pueden presentar un menor sangrado transquirúrgico y que los días de estancia hospitalaria pueden ser menores
en este tipo de abordaje quirúrgico. Sin embargo, la diferencia de días de estancia hospitalaria no son tantas entre prostatectomía asistida por robot y la vía abierta. Después de que se hace la prostatectomía radical, hay que ver si el paciente está curado, es lo que principalmente nos interesa, si se extirpó de forma completa el tumor. Esto se hace a través del estudio de patología. La próstata que se extirpa, las vesículas seminales y los ganglios que se extraen, se mandan a analizar con el patólogo y el patólogo nos dice si hay indicios de que el cáncer nada más se encontraba localizado en la próstata o si estructuras adyacentes ya estaban tomadas o no, o si los ganglios linfáticos estaban libres de cáncer o tenía presencia de cáncer. Otro indicio para saber si el paciente quedó curado es a través de la determinación del antígeno prostático. Este se hace después de 4 a 6 semanas de que se realizó la cirugía para dar tiempo a que se aclare o se barra el antígeno prostático con el que cuenta ya el paciente y de ver si los resultados ya se encuentran en valores indetectables o muy bajos para, de esta forma, saber si ya está libre de enfermedad el paciente. El valor del antígeno prostático nadir o esperado u objetivo después de una prostatectomía radical es un valor abajo de menos de 0.2 nanogramos por mililitro. Si el paciente a las 6 semanas presenta un antígeno con este valor, sabemos que la cirugía fue efectiva o que el paciente en ese momento ya no tiene actividad tumoral. Se habla de una recurrencia o de una falla bioquímica cuando el antígeno prostático después de cierto tiempo empieza a elevarse y esto nos indica que puede haber una recurrencia, puede ser local, localizada ahí, posicionada donde estaba la próstata originalmente, o que el paciente tenga implantes tumorales metastásicos que surgieron o que se hicieron manifiestos después de cierto tiempo de la prostatectomía radical. En este tipo de pacientes se puede valorar la posibilidad de dar radioterapia complementaria para buscar que se cure posterior al tratamiento quirúrgico que fue la prostatectomía radical. Ok. ¿Cuándo se considera administrar radioterapia en los pacientes que fueron operados de prostatectomía radical? Se puede considerar cuando al momento del análisis de la pieza patológica, el patólogo nos indica que los bordes de la pieza quirúrgica se encuentran tomados. Esto quiere decir que puede haber células tumorales todavía en el sitio donde estaba la próstata, que no se extirpó de forma completa, que hay invasión hacia la cápsula, que es la parte más externa de la próstata, que hay invasión en las vesículas seminales, o que el paciente pueda tener afección a los ganglios que se extirparon. También en pacientes que después de la prostatectomía radical no negativizaron el antígeno prostático, en la primera determinación que hacemos, si el valor está arriba de 0.2, esto nos indica que todavía hay actividad tumoral y se puede valorar la posibilidad de dar radioterapia complementaria para que el paciente pueda curarse o tener un mejor control de la enfermedad. En cuanto a la radioterapia, que es la otra alternativa de tratamiento curativo, hablamos de 4 tipos de modalidades de radioterapia. La número 1 es la radioterapia radical, que esta es la que se ofrece en pacientes que tienen cáncer de próstata localizado, pacientes que tienen enfermedades concomitantes muy importantes, que físicamente no están muy bien, pero que se busca un tratamiento curativo, que se sabe que no van a tolerar el impacto de una cirugía grande como es la prostatectomía radical. Se puede optar por la radioterapia radical con la finalidad de que el paciente se pueda curar. Se ha visto que con la radioterapia radical a largo plazo la supervivencia global es muy similar o prácticamente igual a los pacientes tratados con prostatectomía radical. Entonces es una alternativa no quirúrgica para tratar a los pacientes con cáncer de próstata localizado. La radioterapia con modalidad adyuvante es cuando el cáncer de próstata después de la cirugía no se extirpó de forma completa, que como mencionaba en la diapositiva anterior, había bordes tomados, tenía afección a vesículas seminales o
que los ganglios linfáticos estaban afectados. En estos casos se puede dar radioterapia adyuvante. La radioterapia de rescate se ofrece cuando los pacientes después de una prostatectomía radical se presentaban en rangos de curación, que el antígeno estaba menos de 0.2, que se consideraba que el paciente estaba curado, pero después de ciertos meses o años empieza a tener una elevación paulatina del antígeno prostático, lo cual nos indica que regresó a la enfermedad. En este tipo de pacientes se puede considerar dar una radioterapia de rescate con la finalidad de erradicar las células tumorales incipientes que pueden estar ahí surgiendo en el lecho prostático o tener un mejor control de la enfermedad. Y por último, la radioterapia con fines paliativos. Esta se ofrece en pacientes que ya tienen una enfermedad avanzada, metastásica, que tienen afección a huesos, o generalmente a columna vertebral, y que ya tienen mucha sintomatología. Para aliviar los síntomas, se ofrece la radioterapia para control local de la actividad tumoral en ciertas partes del esqueleto. La radioterapia actualmente se ha tenido un desarrollo importante. Ya se cuenta con equipos en los cuales se integran software o programas de cómputo que hace que la emisión de la radiación sea más localizada y tenga menos efecto sobre órganos adyacentes. Como vemos en las imágenes de la derecha, se ven los sitios por los cuales penetra la radiación focalizado hacia el tejido prostático que se encuentra en la parte central de las imágenes superiores. Esto se hace a través de mapeos con métodos de imagen. Se sabe o se identifica la ubicación de la próstata y se emite una radiación focalizada o una radiación dirigida para afectar en menor medida los tejidos adyacentes. En este tipo de equipos o modalidades de radioterapia modernos o nuevos se encuentra la conformacional 3D, la radioterapia de intensidad modulada o el CyberKnife. El CyberKnife, que es una radioterapia corporal estereotáctica, emplea un brazo robótico el cual va realizando movimientos dinámicos en los cuales va emitiendo radiación en forma móvil o en forma dinámica para que la radiación sea específicamente dirigida hacia el tejido prostático y tenga menos efectos secundarios. Generalmente la radioterapia tiene como función el dañar el ADN de las células tumorales. Estas no tendrían la capacidad de sanar o de reparar el ADN dañado y finalmente mueren. A diferencia de una célula normal no tumoral, las células tumorales no tienen la capacidad de regeneración después de una radioterapia, en particular las células de cáncer de próstata, y el tejido sano o las células sanas que no tienen cáncer sí tienen la capacidad de regenerarse. Entonces, esta es como la función o la finalidad de indicar radioterapia en cáncer de próstata. La radioterapia radical, como les había mencionado, pues tiene la finalidad o el objetivo de curar al paciente cuando éste tiene cáncer de próstata localizado. En la mayoría de los casos se puede complementar con terapia hormonal, terapia de privación de testosterona, y al igual que después de la prostatectomía radical o de la cirugía, tenemos que monitorizar el antígeno prostático posterior al tratamiento para ver cuál ha sido la respuesta del paciente, si está curado o si aún tiene actividad tumoral. El descenso del antígeno prostático es mucho más lento que después de la cirugía. Como les mencioné, después de la cirugía se espera que a las 6 semanas ya esté en valores prácticamente indetectables o muy bajos el antígeno. En la radioterapia el efecto es más lento o más paulatino. Se puede llegar al valor más bajo entre los 6 y los 24 meses porque el efecto es acumulativo o gradual. Otro tipo de tratamientos focalizados para el cáncer de próstata que se emplean con menor frecuencia o en menor proporción, se encuentra la braquiterapia, la cual consiste en implantar implantes o dispositivos con radiación dentro del tejido prostático. Esto va a dar o va a provocar que las células prostáticas vayan necrosándose o vayan teniendo una involución con el paso del tiempo. La crioablación, que consiste en la aplicación de frío o congelar el tejido prostático a través de agujas que penetren la próstata, y el HIFU,
que consiste en eliminar el tejido canceroso prostático a través de ultrasonido de alta energía. Este tipo de procedimientos son procedimientos, digamos, tal cual no es una cirugía, pero sí implican cierta sedación, tienen que aplicarse en hospital y los resultados pues sí son un poco menos efectivos a comparación de la prostatectomía radical o la radioterapia para curar a los pacientes con cáncer de próstata localizado. Generalmente este tipo de terapias focales se indican en próstatas pequeñas o en pacientes que tienen enfermedades graves que les impide que se pueda realizar una cirugía con fines curativos. Como les mencioné, después del tratamiento curativo se tiene que estar haciendo determinaciones de antígeno prostático. El antígeno prostático va a ser la forma como nosotros vamos a estar vigilando si el paciente está curado o no, o si regresó a la enfermedad. En el caso de que el antígeno prostático nunca bajó después de la cirugía o después del tratamiento curativo con radioterapia, o este se elevó después de cierto tiempo de haber estado bien, empezó a presentar alguna elevación, tenemos que hacer de forma temprana estudios de imagen para determinar si hay actividad tumoral fuera del lecho prostático o del sitio de la próstata y de esta forma pues poder planear un tratamiento complementario. Los estudios que de forma estandarizada se realizan está el gamagrama óseo y la tomografía. El gamagrama, como les mencioné, para ver si hay actividad ósea y la tomografía para ver si hay actividad local o hacia ganglios o vísceras. Y hay estudios de imagen de nueva generación que tienen mayor sensibilidad para detectar lesión tumoral metastásica o recaídas o recidivas tumorales, como es el PET scan, tanto con colina como PSMA. Sin embargo, este tipo de estudios son poco accesibles, son costosos y actualmente no se hacen de forma sistemática para valorar alguna recaída. Sin embargo, pues sí ha visto que tienen una excelente sensibilidad para detectar recaídas tumorales en etapas muy iniciales. En cuanto al tratamiento para cáncer de próstata localmente avanzado, como les decía, localmente avanzado nos referimos a que los bordes de la próstata están tomados, la vejiga, las vesículas seminales o los ganglios linfáticos. En este tipo de pacientes se puede ofrecer una prostatectomía radical, pero esta no se ofrece de forma sola, se ofrece con un tratamiento complementario. Esto puede ser con un tratamiento complementario con terapia hormonal posterior al tratamiento quirúrgico o con radioterapia más terapia hormonal posterior al tratamiento quirúrgico. Esto también con la finalidad de tratar de eliminar en la medida posible toda actividad tumoral o tener un mejor control de la enfermedad posteriormente. El tratamiento de cáncer de próstata metastásico se divide en pacientes sintomáticos y asintomáticos. En ambos se sugiere un tratamiento sistémico inmediato. En los pacientes sintomáticos, pues es para evitar que secuelas graves se presenten de forma temprana. Hay secuelas devastadoras como la compresión medular que puede condicionar parálisis en las extremidades en los pacientes. Pueden los pacientes tener también fracturas patológicas. Esto quiere decir que los huesos que están afectados por la actividad tumoral se tornan más frágiles y presentar alguna fractura espontánea o con algún golpe menor o alguna caída menor que normalmente en un hueso sano no tendrían por qué fracturarse. Y también algunos pacientes, dentro de los síntomas que puede presentar en etapas avanzadas o metastásicas, es la retención aguda de orina, cuando toda la glándula prostática está afectada, obstruye la salida de la vejiga y pueden presentar retención aguda de orina estos pacientes. En los pacientes asintomáticos se sugiere que sea inmediato, pues para evitar a que progresen de forma muy rápida a ser pacientes sintomáticos. Se ha visto que mejora su supervivencia. También, al igual que los pacientes sintomáticos, la finalidad es evitar que tengan complicaciones graves. Y en algunos pacientes que sepamos que tienen un control estrecho, que las metástasis no son en sitios muy, muy peligrosos o que las metástasis no tienen una progresión, se puede mantener en vigilancia y cuando ya empiece a haber progresión de la enfermedad, en ese momento iniciar el tratamiento sistémico. Esto se puede hacer con la finalidad de que no tengan los efectos secundarios al tratamiento sistémico.
El tratamiento del cáncer de próstata sistémico es a base de un tratamiento hormonal. Como les había mencionado, el cáncer de próstata es altamente afín o sensible a la testosterona. Entonces, la finalidad de este tratamiento es bloquear la producción de testosterona o bloquear la acción de la testosterona. A esto le llamamos terapia de deprivación androgénica o sería la terapia de deprivación de testosterona. Hay dos mecanismos por los cuales pueden actuar los medicamentos o los tratamientos de la terapia de deprivación de testosterona. Una es suprimiendo la producción de testosterona. La forma quirúrgica o definitiva de hacer estas supresiones a través de la orquiectomía, retirar los testículos. Este procedimiento se hacía hace muchos años, actualmente ya no se hace tan seguido. Tiene el inconveniente que la castración o la supresión de la testosterona es irreversible, o sea, realmente ya jamás el paciente va a volver a tener testosterona, a diferencia del tratamiento médico de la castración química, que es la que se recomienda actualmente. Esta se hace a través de medicamentos que son agonistas o antagonistas de la LHRH. Estos medicamentos inhiben la secreción de testosterona a nivel de testículo y tienen la gran ventaja que se puede dar por periodos de tiempo y después interrumpir el tratamiento. Esto permite que el paciente se recupere la producción de testosterona, se quiten los efectos secundarios de no tener testosterona y pues le proporciona una mejor calidad de vida y mejora también el riesgo cardiovascular de que el paciente presente algún evento cardíaco, algún infarto o algún evento cerebrovascular más adelante por tener supresión de testosterona. Otro mecanismo por el cual actúan los medicamentos sistémicos están los inhibidores de la acción de la testosterona, como la bicalutamida, que en este caso la poca testosterona que haya circulante se va a bloquear su acción en las células prostáticas, en particular las células cancerígenas. Y el tratamiento sistémico para los pacientes que son resistentes a la castración, que ya es la etapa final del cáncer de próstata, también se lleva a cabo a través de tratamientos hormonales, pero estos son tratamientos hormonales de nueva generación que se ha visto que son efectivos a pesar de que el cáncer de próstata muta o las células ya no responden al bloqueo normal o a los medicamentos de primera y segunda generación. Se ha visto que con los tratamientos hormonales de nueva generación sí hay respuesta y el cáncer se puede controlar aumentando la sobrevida del paciente. Se dice que los pacientes al momento del diagnóstico a que desarrollan la resistencia a la castración pueden pasar entre 24 y 30 meses. Esta es la etapa final de la enfermedad. Sin embargo, en algunos pacientes este episodio o este periodo puede tardar más meses, afortunadamente. Hablamos de resistencia a la castración cuando los pacientes tienen elevación del antígeno prostático a pesar del bloqueo o que tienen nuevas lesiones metastásicas. En este tipo de pacientes también se puede dar quimioterapia a través de docetaxel y también se puede ofrecer el radio 223 para control de las metástasis óseas. Las metástasis óseas, como les dije, el 90% de los pacientes con cáncer de próstata van a presentar metástasis en hueso, generalmente es en el esqueleto central o axial, y los síntomas más devastadores o complicaciones de este tipo de metástasis son las fracturas, la compresión medular. Algunos pacientes pueden requerir radioterapia o cirugía para solucionar síntomas o para aliviar alguna de estas complicaciones. En cuanto al tratamiento para las metástasis óseas, se encuentran medicamentos como los bifosfonatos, el ácido zoledrónico, que disminuye las fracturas patológicas y el dolor, el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal, que también disminuye la reabsorción ósea, favoreciendo que el hueso no se fracture y aliviando los síntomas, al igual que el radio 223. En esta gráfica vemos en forma resumida las etapas diferentes del cáncer de próstata. Como vemos, en la etapa inicial o en la primera curva es cuando el cáncer se encuentra localizado. En este punto, el paciente va a podérsele ofrecer un tratamiento curativo, como les dije, cirugía o radioterapia. Posteriormente, el paciente va a evolucionar, si no se controla la enfermedad o si no hay un tratamiento curativo, puede evolucionar hacia metástasis, en el cual se le ofrece un tratamiento hormonal. Y posteriormente en la etapa final va a haber una resistencia al tratamiento hormonal o a la resistencia a la castración, conllevando a la progresión de la enfermedad y en algunos casos la muerte del paciente. En conclusión,
vamos a tener varios puntos. Como sabemos, el cáncer de próstata es el más frecuente en hombres. 1 de cada 8 va a padecer cáncer de próstata a lo largo de su vida. La edad promedio es a los 65 años. Se sugiere que a los 45 años los pacientes que tienen algún familiar cercano con cáncer de próstata empiecen su revisión o su chequeo prostático, y a los 50 años los que no tienen antecedentes. Como hablamos, otra vez retomando, en el cáncer de próstata localizado se ofrece un tratamiento curativo, cirugía o radioterapia. Cuando el cáncer avanzó e hizo metástasis, el tratamiento básico es suprimir la testosterona. Es un tratamiento hormonal que no cura, pero evita que el cáncer avance y que tenga complicaciones. Y en etapas más avanzadas, como la resistencia a la castración, se puede ofrecer quimioterapia o medicamentos hormonales de nueva generación. Pues sería todo un panorama general del cáncer de próstata y de los tratamientos según las etapas de la enfermedad. Muy bien, doctor. La verdad es que un tema bastante bien explicado. Sí pudo ser de mucha información. De hecho, por aquí mucha gente nos estuvo preguntando si la presentación se queda guardada para poderla revisar con más calma. Efectivamente, se retransmite posteriormente en Facebook y ya en una tercera parte se queda en el YouTube para que la puedan revisar con más calma y justamente pues sacar algunos detalles que a lo mejor puedan suscitarse a lo largo de ella. Doctor, si me hace favor, vamos a contestar algunas preguntas que han estado haciendo los participantes al webinar con el objetivo de que los puntos queden un poco más claros. Nos pregunta Arlet, ¿el ultrasonido prostático tiene alguna utilidad para el diagnóstico o el envío al especialista? En particular del cáncer de próstata tiene poca sensibilidad. Generalmente el ultrasonido que se realiza es un ultrasonido abdominal. Proporciona poca fidelidad en cuanto a la imagen de la próstata. En tumores localmente avanzados sí puede ser muy evidente que la próstata está tomada por una actividad tumoral. Sin embargo, en etapas muy iniciales, el ultrasonido transabdominal puede no ser tan sensible para detectar actividad tumoral. Por otro lado, el ultrasonido transrectal, que es por el cual se realizan las biopsias de próstata, esto sí nos proporciona una mayor calidad de imágenes, mayor fidelidad. Sin embargo, de forma rutinaria, este tipo de ultrasonido pues no se le solicita a todos los pacientes porque es mucho más invasivo, más incómodo y pues no. Básicamente el ultrasonido es nada más un apoyo para saber las dimensiones de la próstata o si el paciente tiene problemas de vaciamiento. Muchas gracias, doctor. Un tema importante, doctor, y lo comentó a lo largo de su presentación, es el tacto rectal. O sea, es algo necesario e indispensable en la consulta. Es una de las principales negativas por las cuales el varón pues rechaza ir a la consulta. Y existiendo actualmente varios tipos de diagnóstico como resonancias, ultrasonidos, antígenos prostáticos, la pregunta obligada que nos están haciendo en el chat es, ¿la realidad es muy necesario realizar este tacto? Sí es necesario. Realmente es una exploración o una revisión bastante sencilla, accesible. Generalmente en medicina todo diagnóstico se lleva a cabo a través de métodos de lo menos complejo a lo más complejo. Realmente el tacto rectal es algo que se puede hacer en consultorio, que en cuestión de 5 minutos podemos tener una sospecha grande de si el paciente tiene cáncer de próstata o no. En la actualidad, en todas partes del mundo, incluso en países desarrollados, se sigue haciendo el tacto rectal. O sea, realmente, aunque tengan toda la tecnología disponible en los grandes centros o en los grandes hospitales, el tacto rectal no ha dejado de ser útil para muchas cosas, para la estadificación y para el diagnóstico de la enfermedad. Claro, y recordemos que justamente parte importante de un diagnóstico es la historia clínica, la exploración física y justamente se complementa con los estudios de laboratorio y gabinete. Entonces, no es algo incómodo, bueno, a lo mejor es más cuestión de tabú, pero la realidad es que al médico le aporta muchísima información al momento de realizar la exploración y justamente esto tiene el objetivo de llevarnos a un mejor diagnóstico. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Un dato importante es que muchos pacientes dicen que a pesar de que existe el antígeno prostático, que cómo no se hace el diagnóstico nada más con el antígeno prostático, se sabe que un 20% de los cánceres de próstata pueden tener antígenos normales y puede el paciente en ese momento presentar cáncer de próstata. Entonces, en ese tipo de pacientes, que es un 20%, es una proporción a considerar. El antígeno puede salir totalmente normal, pero la revisión o a través del tacto podemos darnos cuenta si tiene cáncer o no el paciente.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por la aclaración. Doctor, también se está repitiendo mucho esta pregunta con referencia a la prostatectomía. El mito o justamente la cuestión que se escucha es que la prostatectomía genera impotencia. ¿Qué tanta realidad tiene este cuestionamiento? La frecuencia con la que se presenta la impotencia va mucho de la mano con el estado funcional previo a la cirugía del paciente. Si antes de realizarse la cirugía el paciente ya presentaba cierto grado de disfunción eréctil, obviamente va a ser más propenso a que posterior a la cirugía tenga riesgo de padecer impotencia. También va muy de la mano a la progresión de la enfermedad, si es un tumor localmente avanzado o un tumor que está afectando gran parte de la próstata, pues sí se tiene que extirpar de una forma más amplia el tejido o la glándula, pudiendo tener más frecuencia de presentar impotencia o disfunción eréctil. Por otro lado, en tumores muy localizados, tumores muy pequeños, sí es posible hacer una preservación nerviosa, y de esta forma los pacientes pues también posterior a la cirugía preservar su función eréctil. De ahí que es importante el diagnóstico oportuno. Obviamente un paciente que se diagnosticó rápido tiene un tumor más pequeño y es un tumor que más fácilmente se puede extirpar sin dañar estructuras cercanas. La finalidad de la cirugía es curar. Obviamente primero es erradicar el cáncer y obviamente pues la función sexual es algo importante en las personas, pero no hay que quitar la vista de que la cirugía pues tiene la finalidad de curar al paciente de un cáncer, o sea, de preservar su vida. Muy bien, doc. Muchísimas gracias. Otra pregunta, doctor, también interesante, y ahorita justamente lo comentó. El objetivo es identificar tempranamente la estadificación de un cáncer. Derivado de esto, nos preguntan, ¿cuál es la edad ideal para comenzar con el seguimiento por parte de un urólogo? Sí, como lo mencioné en la presentación, cuando el paciente tiene algún familiar cercano con cáncer de próstata, se sugiere a partir de los 45 años empezar su revisión. Cuando el paciente no tiene ningún antecedente familiar de cáncer de próstata, lo recomendado es a partir de los 50 años. Y obviamente hacer su revisión anual nos proporciona o nos puede facilitar hacer un diagnóstico de forma muy, muy temprana y pues obviamente tener el tratamiento ideal para el paciente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, por aquí también nos están preguntando, bueno, la periodicidad de las consultas. ¿Es posible la resistencia a la castración en un cáncer todavía localizado, doctor? Sí, sí, sí puede haber. Es lo menos frecuente, pero sí puede haber tumores o cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración, aunque es en menor proporción. Pero sí, sí se puede llegar a presentar. Muchas gracias. Una pregunta también interesante, doctor, sobre todo aquellas personas que ya están hasta cierto punto previas a un procedimiento de biopsia. Nos pregunta Félix, al realizar una biopsia transperineal, ¿cuál es la posibilidad de contaminación con heces a la propia glándula prostática? Baja mucho el porcentaje de bacteremia o de sepsis. Realmente al no penetrar la aguja a través del recto, al penetrar a través del periné, pues nos exenta o nos baja mucho la posibilidad de que el paciente tenga algún proceso infeccioso relacionado a la biopsia. Realmente es un muy buen método para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata. Permite también que se puedan tomar mucho mayor número de fragmentos o de muestras y de esta forma pues también al disminuir el riesgo de bacteremia posterior pues tenemos más confianza de tomar más muestras y aumenta también la capacidad o la posibilidad de diagnosticar un cáncer de próstata. Perfecto, doctor, muchas gracias. Sabemos que la obesidad es la causante de muchos de los padecimientos actualmente en el mundo. No solamente enfermedades cardiovasculares, se sabe que también es un riesgo predictorio para padecimientos de tipo neoplásico. En este caso, doctor, un paciente con obesidad mórbida por muchos años puede desarrollar algún problema de cáncer prostático debido a la presión que ejerce este tejido o alguna situación especial, nos pregunta Sir J. No, no tiene algún impacto, no se ha visto una relación fuerte entre la obesidad y el cáncer de próstata, a diferencia de otros tumores. Sí hay otros tumores que sí se ha visto que están relacionados con la obesidad por factores de crecimiento que se presentan relacionados a la obesidad, pero en este caso el cáncer de próstata no.
tiene pues igual el mismo riesgo que un paciente que tenga un peso dentro de rangos normales. Perfecto, doctor. Bueno, pues ya, doctor, con esto concluimos la presentación del día de hoy. No me queda más que agradecerle su tiempo. La verdad es que los objetivos de estos webinars son precisamente un diagnóstico oportuno y sobre todo que sepan que existen especialistas dentro de la región, en médica campestre, que pueden darles un tratamiento adecuado. Doctor, para todas aquellas personas interesadas en acudir con usted a alguna valoración, a un seguimiento, ¿dónde lo podemos localizar? Sí, mi consultorio se encuentra en la Torre 3 de Médica Campestre. El número de consultorio es el número 205B. Ahí me pueden encontrar. Con gusto puedo atender sus dudas, puedo revisarlos. Perfecto, doctor. Y pues bueno, también lo pueden encontrar en el directorio de la página web de Médica Campestre. Con todo gusto, pues ahí podrán solicitar atención por parte del doctor. Doctor, pues ahora sí, más que nada agradecerle. Un tema muy interesante y justamente queremos invitarlo posteriormente a hablar de algunos temas relacionados. Y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Quiero hacerle su conocimiento que tiene muchas felicitaciones en el webinar y sobre todo, pues muy adecuado las respuestas que nos dio a lo largo del mismo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, doctor. Gracias, gracias. Y pues también agradecerles a ustedes que nos siguen cada 8 días por esta plataforma virtual. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad y compartirla a través de sus redes sociales. Justamente trae temas muy interesantes, entre ellos justamente este mes está dedicado al mes de papá y justamente pues por ahí vienen algunos artículos muy adecuados que podrán compartir con todos sus seres queridos. Y pues bueno, también recordarles que estos webinars quedan grabados y generan una constancia virtual que ustedes pueden descargar en el link que se encuentra prácticamente en la zona de chat. Ahí viene la liga donde ustedes pueden descargar una constancia virtual que se genera de forma automática. El mínimo requisito es que haber estado en la presentación un promedio de 40 minutos para que se pueda generar. Y bueno, invitarlos la próxima semana. Parte importante también de estos temas, pues es una alimentación saludable. Y aquí a veces el tema más importante es cómo reconocer un alimento saludable. A veces algunos aparentan serlo, pero la realidad es que no lo son. Y para ello justamente tenemos una ponente internacional directamente desde Colombia, la doctora Adriana Cortés. Ella es maestra en salud pública, nos ayudará a identificar cómo reconocer un alimento saludable. Nos vemos la próxima semana. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.